cristiana. Entonces vamos a ver cómo se comienza la verdadera vida cristiana. Dice la palabra en Filipenses 1 al 6, leemos, hermanos. Dice la palabra así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, te damos gracias por darnos este grande privilegio, Señor, de meditar en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu presencia, porque estamos necesitados. Muchas gracias, Señor. Tu palabra caiga en buena tierra, Señor, para que pueda llevar fruto, más fruto y mucho fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Muchas gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿A quiénes fue dirigida esta carta del apóstol Pablo? A los filipenses, o sea, también a los macedonios, que son los mismos. Los macedonios y los filipenses son los mismos. Entonces les dirige esta carta a los que el Señor ya había comenzado esa buena obra. Porque él mismo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice. Vea que es claro que ya la había comenzado con ellos. ¿Y qué les dijo a ellos? Que oraba por ellos, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy. O sea, que ellos eran creyentes perseverantes en el Evangelio. Y eso es una característica de la persona realmente convertida al Señor, que en ella hay una perseverancia en el Evangelio en la mayor parte de gente. La gente sancochada rápido se desanima y luego se va. Pero el verdadero creyente no. Es un creyente, como hablamos el domingo, perseverante. Entonces ellos creyeron en el Evangelio
creyendo su palabra. ¿Cómo comienza el libro de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo los creó? ¿De qué forma los creó? La palabra dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y ahí mismo Génesis dice, y la tierra. Génesis 1:1, por si no lo sabía. Entonces, ¿qué usó él para esta creación? La palabra de Dios. Entonces dice la palabra que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, en el Salmo 133:6. Y también dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33:9. Entonces, si ponemos atención, no solo leemos por leer así, pero que como que es el periódico, nada más, no. Sino que nos ponemos a analizar realmente qué poder tiene esa palabra. Una palabra creadora. Solo dijo y fue hecho. Mandó y existió. Y a los corintios, ¿qué les dijo el Señor? Que también eran convertidos, carnudos como nosotros, pero convertidos al Señor. En 2 de Corintios 4, Él les dijo estas palabras. 2 de Corintios 4, 6 y 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea del poder de Dios y no nuestra. Entonces, así como dio la palabra en el principio, así da la palabra también que nos arroja luz. No dejó en las tinieblas la creación. Él dijo que se hiciera la luz y se hizo la luz. Entonces dice que es la excelencia de su poder. Por esa excelencia de su poder, esa grandeza de su poder, resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 12:44 al 46?
Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿cuál fue el propósito de venir a este mundo? Yo, la luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Ya tenemos esa luz. Ya fuimos realmente alumbrados. También en 2 de Corintios 4, en 2 de Corintios 4, tres y 4 dijo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, hablando del diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces mire lo que es realmente la obra de Satanás: cegar el entendimiento para que no se crea en el evangelio y seguir en la oscuridad. Y por eso es que el salmista dijo: la exposición de tu palabra, alumbra, dijo, y hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Entonces, lo que hace realmente ser alumbrados por la palabra es la exposición de la palabra. O sea, cuando se expone la palabra, entonces produce eso en el alma de las personas. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dijo, para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Entonces el evangelio es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque él sabía a dónde iba, y si iba a Roma, sabía que lo iban a querer avergonzar,
por predicar un Dios muerto. Porque ellos tenían sus dioses que no morían. Entonces por eso digo él, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Pero dice, a todo aquel que cree. ¿Hemos experimentado ese poder del evangelio? ¿Damos seguros que hemos experimentado ese poder del evangelio? Porque es para salvación a todo aquel que cree. La Biblia nos habla de Nicodemo. Da persona un maestro de Israel, conocedor de la ley. Pero sin esta experiencia del nuevo nacimiento. Por eso es que llega ante el Señor hablándole. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Pues la palabra dice en Ezequiel 36, 26. Les daré corazón nuevo. Y pondré, les daré. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que hace realmente el Señor. Cuando una persona nace de nuevo. Pone un corazón nuevo. Un espíritu nuevo. Y por eso dice la palabra, andamos en vida nueva. Tenemos novedad de vida, dice la palabra. Entonces nos damos cuenta cómo mantiene el orden. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces nosotros estamos, Señor, lléname con tu espíritu, lléname con tu espíritu. ¿Y cómo lo va a llenar si no tiene corazón nuevo? Ahí vemos cabalmente el orden, pues, que no podemos perder el orden del Señor. Primero tiene que experimentar el corazón nuevo, el espíritu nuevo. Para que venga el Señor y lo llene con su espíritu. Por eso a Nicodemo, siendo un religioso, conocedor de la palabra, le digo, no le digo te es necesario, sino que les digo, os es necesario nacer otra vez. Ahora, ¿por qué les digo que era necesario nacer otra vez? Porque el que no naciere de nuevo, digo, no puede entrar y no puede ver el reino de Dios. Y por eso es que el Señor no puede reinar en alguien que no ha nacido de nuevo.
esa persona no ha nacido de nuevo, no puede reinar. Que no puede entrar y no puede ver el reino de Dios. Experimentar ese reino de Dios. Y si él dijo no, no. ¿Para qué le vamos a andar buscando 3 pies al gato sabiendo que tiene 4? Ahora la pregunta es, ¿está usted seguro que ya nació de nuevo? ¿Que ya tiene ese corazón nuevo? Porque este es el inicio de la verdadera vida cristiana. Así es como comienza la verdadera vida cristiana. Si no ha empezado esa buena obra en usted, es porque no ha nacido de nuevo. Y por eso toda la vida es que el diablo aquí, el diablo allá, y va a echarle la culpa al diablo. Pero nunca dice, no, yo no he nacido de nuevo. Por eso, como digo una señora, y es que a mí tanto que me sigue el diablo, y el diablo me sigue y me sigue. Y le digo el pastor, le digo, ¿y qué come el león, pues? Carne, le digo. Y él anda como león rugiente, le digo, porque usted está en la carne, le digo. Por eso anda el diablo atrás de usted. Entonces toda la vida están con que el diablo y el diablo y el diablo. Acepte su realidad, que no ha nacido de nuevo. Cuando acepte esa realidad, entonces Dios va a obrar. Nicodemo no solamente se quedó con la pregunta, no se quedó nada más que lo que el Señor le dijo, no, él se interesó en eso. Y por eso hizo preguntas. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Y el Señor no se puso a darle un montón de explicaciones, que esto y el otro. No. Simple y sencillamente le dijo, el viento sopla de donde quiere. Tú solamente oyes su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero era un religioso interesado en lo que el Señor le estaba diciendo. Y usted ni ha nacido de nuevo y ni le interesa siquiera esto que estamos hablando. Ni siquiera le interesa lo que estamos hablando. Pero ojalá el Señor comience esa buena obra. Porque si Él no la comienza, nadie la puede comenzar. Porque la palabra dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. Y por eso es que en Juan 1:11, en Juan 1, 2, 11 y 12, dice la palabra así. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que esto del nuevo nacimiento no es una obra humana. Es una obra puramente del Señor. A los que creen
en su nombre. Cuando la persona cree en su nombre, el Señor lo engendra por la palabra. Y por eso es que le da ese nuevo corazón. Le quita el corazón de piedra y le pone un corazón de carne. Por eso es que inmediatamente en toda persona realmente nacida de nuevo, ama lo que odiaba y aborrece lo que amaba. Pero inmediatamente. Del evangelio no quería saber absolutamente nada, de la Biblia, de los hermanos, nada quería saber. Pero cuando nace de nuevo es el primero que está en el culto. Es el primero que está ahí, esperando que prediquen la palabra. Y todo aquello que amaba el fútbol y esto y el otro y que el cine y todo eso, ya no tiene ningún valor en su corazón. Porque ha nacido de nuevo. Tiene un espíritu nuevo. Y por eso Santiago dijo, Santiago 1:18, dijo él estas palabras. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra de verdad. Y por eso es que cuando Nicodemo habla con Jesús, Jesús le dice estas palabras. Dice el 3, Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije. ¿Qué es el mensaje de hoy? No te maravilles, no te asustes, no te admires. No. O es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio.
de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Lo que sabemos, hablamos. ¿Puede usted hablar del nuevo nacimiento? Yo cuando tenía unos 13, 14 años aproximadamente, venía ahí en la Sexta Avenida de la zona 1, tal vez unos 14 años más o menos, porque ya estaba trabajando. Y ahí en la zona 1, ahí está el Palacio de la Policía. Y ahí vine, y cuando venía como a las 9 de la mañana iba para mi casa porque había de hacer un mandado al centro. Oí una voz que me llamó. Cuando oí que me llamó esa voz, como la voz de Dios es inconfundible, o sea, no le queda a uno ninguna duda de que Dios le está hablando. Y yo como oí esa voz, inmediatamente busqué ahí a la par de esa policía, hay una iglesia que se llama San Francisco, que ahí hay un montón de palomas. Y como a uno le han metido en la cabeza que Dios está ahí, la religión le ha metido eso a la gente, que ahí está Dios. Por ahí que cada vez que pasan por ahí, entonces inmediatamente mi mente se fue ahí a esa iglesia. Pero cuando ya iba para ahí me di cuenta que a la par había otra que se llama Santa Clara. Una que parece salchichón. Y bien larga así. Y ahí me fui a meter en ese salchichón. Y hasta ahí en el altar ahí me fui a rodear. Tempranito ahí me estuve esperando a ver qué iba a pasar. Y ahí me estuve esperando y esperando a ver qué más va a pasar. Y donde vi que no pasó nada, me levanté y me fui para mi casa. Y yo trabajaba en una barbería, quitando el pelo allí. Y ahí llegaban pastores, llegaba gente evangélica. Y no le conté eso a ninguno. Me quedé callado. Si le hubiera contado eso a alguien que realmente tenía también la experiencia del nuevo nacimiento, inmediatamente me hubiera dicho, Dios lo está llamando, y me hubiera orientado. Pero no pasó nada. Entonces, como yo era novio de mi esposa, ya todavía andaban 17 años cuando era novio de ella. Entonces nos casamos y como hablábamos el domingo, yo también, como decían los hermanos, venimos de una pobreza extrema. Yo también venía de una pobreza extrema. Éramos tan pobres, éramos 9, pero éramos tan pobres que había solo una cama. Entonces los más grandes dormíamos debajo de la cama y los chiquitos dormían arriba, entonces tenían que bajarse con cuidado para no pararse la cara de uno. Entonces, como venía de una pobreza tan extrema, ya en esos días nos casamos con mi esposa. Siendo así yo bien jovencito. No le aconsejo a ninguno que se case jovencito. Se lo va a llevar a tristeza. Por inexperto. Pero como venía de esa pobreza extrema, mi deseo realmente era tener una casa donde vivir. Y ese era todo, y tener un negocio ahí, poner un negocio. Y ese era mi plan.
Entonces cuando me dieron la casa ahí en la Justo Rufino Barrios, ahí en la zona 21, yo me fui temprano y me dieron la llave. Y cuando me dieron la llave, yo abrí la puerta y me fui a un rincón sin conocer al Señor. Yo me fui a un rincón porque ese había sido mi deseo, que me dieran una casa. Y cuando me arrodillé en una esquina, cuando estaba ahí de rodillas, dándole gracias a Dios por la casa, se me apareció un hombre con vestiduras blancas hasta los tobillos, con una túnica blanca, blanca. Y era un resplandor del ser celestial, así le hacía todo alrededor, todo alrededor. Todo le brillaba, pelo blanco. Y se me quedó viendo allá yo agachado. Yo no lo miraba con estos ojos, yo lo miraba allá atrás. Era una visión. Pero ese personaje celestial, solo su presencia era algo tan delicioso, pero tan deliciosa la presencia de ese ser celestial allí. Y se me quedó viendo, y yo también, y ni me habló, ni le hablé. Pero dentro de mi corazón, yo sabía que si lo volvía a ver, se iba. Entonces, como no quería que se fuera, no lo volví a ver un buen rato. Y ahí se estuvo parado un buen rato. Y yo va de verlo. Y de repente lo volví a ver y se desapareció. Y tampoco se lo conté a ninguno, ni a mi misma esposa que vivía ahí conmigo. Y esto había pasado como unos 8 años. Pero como dicen en Guatemala, la tercera es la vencida. Cabal, como a los 8 años después, ya sentí en mi corazón, sin que me evangelizaran. A mí nunca me evangelizaron. Nunca me dieron un tratado. Mi esposa era por allá atrás de Coatepeque, de San Marcos, y ahí llegaban campañas evangelísticas. Y ella de niña oyó que Cristo cambiaba al hombre. Y como vivíamos como perros y gatos entre un costal, ella se puso a orar, pero para que Dios me amansara. Porque ella no conocía al Señor. Pero pasó 10 años de rodillas. Por la efectividad del evangelio de niña. Entonces sentí un gran deseo en ese momento de ir a un culto. De repente me vino así. Y ella iba para la farmacia. Y yo le dije, te voy a acompañar. Y me fui con ella. Y en eso vi que venía una hermana con una Biblia. Y yo la conocía. Ahora son pastores en Dallas. Pero como vi que venía con Biblia y yo sabía que iba para el culto, yo quería que me invitara al culto. Entonces me le puse enfrente y le dije, ¿a dónde van? Y le digo, al culto, me dijo. Pero como era lunes, así de una forma de despedida, me dijo, pero hoy es de oración, me dijo. Como dice la gente, hoy no voy porque es de oración. ¿Sabe por qué no le gusta? Porque no ha nacido de nuevo.
Y se me hacía para acá ella y yo me le hacía para acá. Y se me hacía para ella y yo me le ponía aquí. Y se volvía a venir, quería pasar y yo no la dejaba pasar. Y al fin se fue, Dios, no vuelve por ahí. De la otra esquina estaba cuando digo, a ver cuándo llegan. Cuando hay otra vez culto, le dije, el jueves, le digo, el jueves llego, le dije. Y me quedé como que eran aquellos caballos de carrera que están esperando que le abran la puerta, esperando el mencionado jueves, y no llegaba el jueves, y no llegaba el jueves. Y al fin llegó el jueves, pues. Y yo le dije a mi esposa, mi hija, vamos a un culto. Y saber ni qué cara puso mi esposa. Digo, ¿de dónde apareció con culto? Vamos pues, me dijo. Y como ahí cerca estaba la iglesia presbiteriana, gracias a Dios por los presbiterianos, porque ahí tenían una obra cerca. Y entramos a la congregación y como todos me conocían, como era el barbero de la colonia, me conocían. Pero solo me dijeron hermano. Y se apoderó en mí un gozo. Pero un gozo que me habían dicho hermano. Hermano, por fe me dijeron. Pero un gozo. Y ahí me quedé con ellos. Va de oír, va de oír, y va de oír, y va de oír, y va de oír la palabra, y va de oír la palabra. Pero no me afectaba en nada. Pero siempre oía que había que aceptar a Cristo. Y había que aceptar a Cristo. Y entonces le dije a un hermano, ¿dónde venden Biblias? ¿Quiere usted comprar Biblia? Me dijo, sí, le dije, quiero comprar una. Vamos, me dijo, y me llevó al centro. El centro de Vida Nueva se llama ahí. Y compramos la Biblia. Y solo la señorita me puso la Biblia en las manos. Y volví a sentir ese gran gozo. Solo por tocar la Biblia. Pero un gozo tan grande que hubiera querido salir con la Biblia en la mera Sexta Avenida, la zona que antes era, hubiera querido salir con la Biblia en la mano diciéndole a toda la gente, mire, compré la Biblia, compré la Biblia, compré la Biblia, pero hubiera querido decirle a toda la gente que había comprado, claro, hubiera pensado que estaba loco, pues, porque lo loco del mundo escogió el Señor. Así que no se crea muy fuerte. No se crea muy cuerdo. Y ya me llevé mi Biblia pues para la casa. Y empecé a darle, y a darle, y a darle. En la noche solo se acostaban mis hijos y me ponía a leer la Biblia. Y cuando venía a oír al ratito, ya estaban sonando los trastes, ya andaba mi esposa en la cocina. Y yo, ¿qué? Las 5 de la mañana. Toda la noche había pasado leyendo la Biblia. Toda la noche seguido leyendo la Biblia. Y en un momento que me dijo mi esposa, no leas mucho la Biblia que te vas a volver loco. Porque vas de leerla y vas de leerla y vas de leerla. Pero un domingo estaba acostado porque mi pregunta era, ¿por qué tengo que aceptar a Cristo? O sea, ese era mi conflicto. ¿Por qué hay que aceptarle? Y ahí leyendo Romanos 19. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, no con la mente, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo estaba acostado el día domingo leyendo así la Biblia. Pero las letras de esa palabra se empezaron a desprender literalmente de la misma Biblia.
se empezaron a venir así, en una forma brincando. Y yo miraba las letras que venían. Y cuando me entraron en el corazón, pegué un brinco y le dije a mi esposa: mañana en la primera iglesia evangélica que encuentre, yo me voy a meter a aceptar a Cristo, le dije. Porque ese es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra. Y agarré mi pick-up, pues, aquellos 1000 que habían antes, unos chiquitillos, a buscar el lunes una iglesia evangélica. Antes no era como aquí, que peor en Los Ángeles. Una sobre de otra, una de otra allá abajo y otra. Un montón están ahí como que son colmenas. No, antes no había tanto. Ahora cualquiera llega a su grupo, lo pone ahí, se pone a hablar. Y me fui a buscar y no encontré nada. Como era el lunes, día de oración. Me regresé para la casa. Pero cuando llegué, había un grupo a esa iglesia donde estábamos haciendo, esa iglesia presbiteriana. Ahí estaban afuera y le dije: ¿ustedes qué están haciendo aquí? Les dije. Y no empieza la campaña hoy, pues, me dijeron. ¿Y yo qué campaña? Ni que naciera nuevo, no sabía nada de campaña ni nada. Y va a venir, me dijo. Voy a venir, pues. Le digo: ahorita vengo, solo voy a ir a tomar café. Y fui a tomar café rápido y me regresé, pues. Ya me paré, pues. Y me paré ahí está, allá atrás, pero va de esperar que hicieran el llamamiento. Y yo no sé ni qué habló el predicador, ni sé qué texto agarró, pero yo lo que quería era que se callaran. Que se callara y que dijera: ¿quién quiere aceptar a Cristo? Si eso era lo que yo estaba esperando. No sé ni qué habló ni nada. Era un hermano apellido Colocho. Ahí estaba, va de hablar y va de hablar. Ya como a las 9:45 digo: si hay alguna persona que desea aceptar. Y yo le dije, y pasé corriendo. Y oró por mí. Y me fui para mi casa. Todo confundido. Pero completamente confundido. Porque yo pensé que al aceptar a Cristo iba a temblar la tierra. Iba a entrar un viento fuerte. O iba a caer un rayo tal vez. Algo iba a pasar. Por lo que me había pasado anteriormente. Y no pasó nada. Y me fui para mi casa todo triste. Y a los pocos días dijeron: en la casa del hermano David va a haber un culto. ¿Quiénes van a ir? Yo. Y nos fuimos el de jueves a la casa del hermano David. Yo, como llevaba la mentalidad que era un culto el que iba a haber en esa casa, yo iba con esa mentalidad. ¿Y qué si cuando llegué, contando chistes, sentados comiendo, haciendo bromas, platicando? Yo pensé que iban a estar orando, leyendo la palabra, cantando. Y me pareció muy raro. Pero solo les quedé viendo y algo me tomó. Algo me tomó y caí de rodillas. Y metí la cabeza aquí entre mis piernas. Y empecé a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Pero eran unas lágrimas tan deliciosas que salían y salían, como cuando le sacan a uno el pus por dentro, que va sintiendo uno el alivio cuando va saliendo el pus. Aquella cosa tan rico estar ante la presencia de Dios. Y solamente le decía al Señor: perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y ahí estuve. Pero de repente sentía demasiado calor. Entonces ya me salía al balcón, como era en un segundo piso, me salía al balcón y todo. Y cuando voy viendo unos microbuses todos viejos que habían en la colonia, y me le quedo viendo los buses, eran una belleza de buses. Pero bellos los buses. Y cuando miré a la gente iba caminando. Y yo miré a la gente
qué bella es la gente. Pero qué preciosa la gente. Hubiera querido bajarme y a todo el que encontrara hubiera querido darle un abrazo. La miraba bella, bella, bella la gente. Cuando miro las luces del alumbrado público, ahora hay un resplandor así blanco, allá antes no eran todas amarillas. Pero a pesar de que eran todas amarillas, miraba que había un resplandor realmente, pero bien fuerte en las lámparas. Dije, qué lámparas más bellas estas. Y empecé a sentir lo fresco del aire, como que me estaban acariciando los cachetes. Algo tan delicioso. Y todavía cuando miro para arriba iba el cable de alta tensión, iba ahí el cable de alta tensión. Y me le quedo viendo al gran cablón negro, iba hasta allá y me le quedo viendo hasta el fondo. Digo, y la gente cómo no se da cuenta que este cable tan bello y no lo miran. Hasta los cables de la luz miraba maravillosos. Me di cuenta, hasta después entendí lo que era el nuevo nacimiento. Lo que sabemos, hablamos. Pero Jesús dijo, pero no recibís nuestro testimonio. Así es como Él comienza la buena obra. La buena obra empieza cuando el Señor imparte fe en su palabra. Ahí empieza la buena obra, porque Él dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y por eso Nicodemo le dijo, os es necesario nacer otra vez. Son 3 acontecimientos que tienen que ser una realidad en nuestra vida. Y eso es lo que nos da la seguridad de la salvación. Si la persona no nace de nuevo, toda la vida está ahí, ¿miré al infierno o miré ir al cielo? Si peco me voy al infierno, me voy. No, es lo que pasa, que no ha nacido de nuevo. Por eso, aunque se rían de usted y todo, como digo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, digo. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dijo. Lo que sabemos, hablamos. ¿Qué le dijo Pablo? Como les digo a esos carnudos corintios. En 1 Corintios 6:9. Es que la gente cree que para ser salvo tiene que ser uno bueno. Aquel dijo, maestro bueno. ¿Qué de hacer para heredar la vida eterna? 1 Corintios 6:9. Hace una pregunta retórica el apóstol Pablo, que no necesita respuesta, pues, sino meditación. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, les dice. No les dijo que eran todos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido por el poder del Evangelio. No digo que seguían en lo mismo, no, ya habéis sido. Y eso es lo que nos da la seguridad. Y por eso en Primera de Pedro 1:23, para concluir, dice así la palabra. Siendo renacido, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿cuál es la señal de que una persona ha nacido de nuevo? Porque tiene que haber experimentado algo con el nuevo nacimiento. Y lo primero que tiene la persona es un gozo. Pero un gozo dentro de su alma. Y eso fue lo que perdió David cuando pecó. Vuélveme, dijo él, el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces la persona nacida de nuevo, lo primero que experimenta es gozo de la salvación. Y una paz tan profunda. Pero tan profunda la paz. Que yo en las noches tenía mi carro Volkswagen todo viejo, modelo 59. Y ahí lo tenía en la ventana y toda la noche pasaba viendo el carro, pensando a quién le tengo que cobrar, cómo está el negocio, a quién le tengo que pagar, cuánto me va a caer. Toda la noche pasaba pensando así. Pero el día que acepté a Cristo, el día que nací de nuevo, ¿cree que me quería levantar de la cama? Una paz tan profunda. Estoy convencido de esto, les dijo Pablo a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra que va a pasar, la perfeccionará. Ahora la pregunta es, ¿quién la continuará? ¿En quiénes la continuará? ¿Cómo la continuará? ¿Cuándo la terminará? ¿Y cómo sigue el Génesis 1:1? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y el salmista dijo, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. Entonces todas estas respuestas a estas preguntas, como dice la novela, continuará. Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Padre. Damos agradecidos contigo. Lo que sabemos, hablamos. Gracias, Señor, porque sabemos lo que estamos hablando. Sabemos la efectividad de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Fuimos renacidos
por tu palabra, Señor, que vive y permanece para siempre. Muchas gracias, Padre. Si hay alguna persona que tiene dudas de su salvación, o no ha conocido nunca al Señor y hoy desea tomar una decisión, podemos orar por usted. Yo sé que aquí hay personas que no han nacido de nuevo. Y al abrirle el corazón al Señor, Él hace la obra. Estoy seguro que hay personas que todavía no tienen esa experiencia. Y si muere así, no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. O sea que hoy es el día de salvación, dice la palabra. Ahora, si usted cree que ha creído, pero realmente no ha creído, ya es cosa suya. Pero lo que sabemos, hablamos. Vamos a quedar aquí. Todavía les ahorré media hora, mire. Que el hermano dijo que 1:30. Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por haber empezado esa buena obra en nuestras vidas.